Revelado, la increíble y sorprendente razón por la que me echaron del cumpleaños de mi nieto. La casa de Ramón estaba decorada con globos de colores vibrantes y un delicioso aroma de comida casera. La tarde prometía ser especial. Era el cumpleaños de su amado nieto, Diego, y su corazón se llenaba de orgullo al pensar en el pequeño corriendo hacia él para abrazarlo. Sin embargo, al llegar, la música festiva se apagó bruscamente. Clara, su hija, enfurecida, lo miró con desprecio y ante la mirada atónita de los invitados le gritó que no era bienvenido. Ramón sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Un frío helado recorrió su espalda. ¿Cómo había llegado a esto? Las palabras de Clara resonaban en su cabeza como ecos de un pasado olvidado. Discutían cada año sobre la educación de Diego, mientras Clara soñaba con un futuro lleno de títulos y reconocimientos. Ramón sabía que el verdadero valor residía en el esfuerzo, en las manos callosas que había forjado durante años en la construcción para ofrecer lo mejor a su familia. Pero Clara no lo entendía. La ira de su hija era un claro recordatorio de los resentimientos ocultos y de las decisiones que como padre había tomado. Mientras caminaba por el barrio, los recuerdos de su infancia revoloteaban en su mente. Recordó a sus padres, el sudor en sus frentes, el sacrificio constante que había sido la esencia de su vida. En cada esquina, en cada ladrillo de las casas construidas, había un pedazo de su historia, un recordatorio de que aquel pasado no se podía borrar. La tristeza lo envolvía como una niebla que no podía disipar. La tensión aumentaba en su pecho, angustia y desilusión se entrelazaban en un dilema moral que nunca había querido enfrentar. En medio de su desasosiego, se encontró con Hugo, un viejo amigo que conocía su historia de vida. Hugo, con su carácter reflexivo, se convirtió en una voz dentro de la tormenta. ¿Has pensado en lo que realmente quiere Diego?, le preguntó. Aquella simple pregunta lo sacudió. En ese instante, Ramón se dio cuenta de que su propio legado estaba en juego. ¿Podía abrir su mente y aceptar el deseo de su hija por un futuro académico para su nieto? Las palabras se agolpaban en su garganta. La fusión de sus creencias chocaba con la realidad de un futuro incierto para Diego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la angustia se apoderaba de él, Ramón decidió que debía regresar. No podía huir de la confrontación. Estaba decidido a defender su amor por Diego, pero a la vez la incertidumbre lo consumía. Al frente de la puerta, su corazón le dictaba que abrirla significaba un nuevo comienzo. Con el peso de sus decisiones pasadas y el anhelo de sanar, empujó suavemente la puerta. La tensión era palpable, cada mirada directora impresa en su mente. Su voz temblorosa cerró la brecha entre el silencio y la tormenta, dispuesto a revelar el diario olvidado de su padre, un legado lleno de secretos que podría cambiarlo todo. Las palabras de Ramón se escabulleron de su boca como un susurro, temblorosas y repletas de emoción. Los ojos de Clara se agrandaron, su desprecio aún presente, pero algo titilaba en su mirada, un destello de curiosidad que Ramón no había esperado. La atmósfera se cargó de expectación, como si el aire se volviera denso ante la posibilidad de confrontar un pasado que había estado oculto por mucho tiempo. Era el momento de abrir el diario, el símbolo de una historia que creía cerrado para siempre. Mientras lo hacía, miró a Diego, que lo observaba desde una esquina con ojos brillantes.
El pequeño era un reflejo de sus propias luchas y esperanzas. Se dio cuenta de que no estaba solo en este camino. Su deseo de dejar un legado no era únicamente sobre él, sino sobre la dirección que tomara su nieto. La angustia en su pecho empezaba a convertirse en una mezcla de determinación y resolución. Las hojas del diario crujieron al abrirse. Las palabras de su padre, sus luchas y aspiraciones comenzaron a salir a la luz. Leyó en voz alta, buscando dar un sentido a su propia historia. Su voz se afirmaba con cada palabra, reflejando los sacrificios, las decisiones difíciles y las lecciones aprendidas. Poco a poco sintió que se aliviaba una carga que había llevado tanto tiempo. Él creía en la educación, Ramón, insistió Hugo, interrumpiendo el silencio que se extendía entre ellos. La educación que te dio a ti no era solamente la de libros, sino la del valor del trabajo y la dignidad. Pero, ¿qué pasa con la educación que necesita Diego? Tienes que entender que las cosas han cambiado. Esa frase caló hondo en Ramón. La resistencia que sentía empezó a desvanecerse en un torrente de comprensión. Hugo tenía razón, el mundo ya no era el mismo y el camino para Diego no debería parecerse al suyo. Con la cabeza gacha, indistintamente pensaba en qué quería realmente para su nieto. Como un rayo de luz, la idea de reconciliar su perspectiva con Clara comenzó a formarse en su mente. Las preguntas empezaron a surgir con claridad. ¿Podía unir lo que había aprendido de su padre con las aspiraciones modernas de Clara para su hijo? ¿Podía encontrar un equilibrio entre las viejas creencias y las nuevas oportunidades? En ese momento, el abrazo de la familia quedó al alcance de su mano. Ramón supo que no se trataba de olvidarse de sus propias experiencias, sino de integrar esas lecciones en el presente. En lugar de desespero, podía aprender a ser una figura que apoyara a Diego en sus estudios, reconociendo al mismo tiempo la importancia del trabajo persistente. «Déjame intentarlo», dijo, dirigiéndose a Clara con una voz más firme. «Quiero comprender lo que tú y Diego necesitan. Haremos esto juntos». La sorpresa brilló en los ojos de su hija, y Ramón sintió que un nuevo puente se estaba construyendo entre ellos. Sin embargo, antes de que pudieran sellar este acuerdo, el sonido de un estallido resonó en la calle. Las risas y el bullicio de la fiesta que se había silenciado ahora se habían interrumpido por un grito de desconcierto. Ramón se volvió hacia la ventana, sintiendo que un nuevo desafío estaba por entrar en su vida. Aquello podría desestabilizar todo lo que había comenzado a construir con Clara. La verdad detrás de este acontecimiento podía cambiar el rumbo de la familia para siempre. ¿Estaría Ramón preparado para lo que estaba por venir? La tensión en el aire se intensificó, como si cada latido de Ramón resonaba con el eco de lo inesperado. Se acercó a la ventana, la curiosidad y el miedo entrelazados en su pecho. La escena que se desplegaba en la calle no era la que él esperaba. La alegra de una celebración había sido sustituida por la alarma. Varios jóvenes corrían, sus risas reemplazadas por gritos. ¿Qué había provocado esta conmoción? Los instintos de Ramón surgieron a la superficie. La protección de su familia se volvía primordial. Volvió a mirar a Clara y a Diego, sintiendo un nudo apretado en su garganta. Era el momento de actuar. Sin mediar palabra, se dirigió hacia la puerta, decidido a averiguar qué sucedía, a enfrentarse al caos que podía afectar a los que más amaba. Afuera, la confusión permeaba cada rincón. En un rincón, un grupo de jóvenes discutía animadamente, mientras que otros examinaban el estado de algo que yacía en el suelo. Ramón se acercó, su mirada centrada, intentando descifrar la situación. Al llegar a ellos, se dio cuenta de que había un matrimonio mayor visiblemente alterado, con su hijo a su lado, empujando a la multitud que se agrupaba en torno a ellos. Los murmullos se desvanecieron cuando Ramón tomó la palabra. ¿Qué ha pasado aquí? La forma en que habló reveló su decisión de ser un protector, un líder en medio de la confusión. «Nuestro hijo se lastimó con un vidrio, caía justo mientras jugaba», dijo la madre, su voz temblando. «No podemos ayudarlo, necesitamos una ambulancia y nadie parece querer ayudar».
Ese llamado desgarrador resonó en el interior de Ramón. La urgencia de la situación lo hizo reflexionar rápidamente sobre las habilidades que había acumulado a lo largo de su vida. Aunque muchas veces dudó de su valía, en ese instante se sintió fuerte, poseedor de recursos y capacidad para actuar. Sin pensarlo 2 veces, levantó la voz por encima de los demás. Todos, escuchen, necesitamos ayuda aquí. Si alguien tiene un teléfono, por favor, llame a una ambulancia. Alguien más, ven aquí. Tenemos que hacer un espacio para que la familia pueda estar con su hijo. La respuesta fue casi inmediata. Varias personas comenzaron a moverse, siguiendo su liderazgo por instinto, reforzando la idea de que podían unirse para ayudar en vez de actuar con miedo. La vida de un niño estaba en juego y Ramón se sentía más vivo que nunca, consciente de su papel crucial en esta escena. Conforme avanzaba el tiempo, el incidente puso a prueba no solo su capacidad de reacción, sino también su deseo de conectar con las nuevas generaciones. Mientras se agachaba para ayudar, un joven se le acercó. «Oye, tú eres Ramón, ¿verdad? He escuchado historias sobre lo que hiciste en el trabajo. Tu enfoque, a veces, es lo que hace falta». La frase resonó en la mente de Ramón. ¿Cuántas veces había dejado que sus propios miedos lo alejaran de ser la figura que Diego necesitaba? En medio del pánico, había hallado la determinación que había perdido. Su legado no solo podía ser sobre la historia familiar, sino sobre la forma en que se relacionaba y actuaba en la comunidad. A medida que llegaban los servicios de emergencia, se dio cuenta de que había despertado algo en él. Había tomado un paso hacia una nueva forma de vida, una donde podía integrar los valores de su padre con la necesidad de pertenencia y apoyo en el presente. Sin embargo, al mirar hacia atrás, vio a Clara con una mezcla de asombro y preocupación en sus ojos. Un nuevo reto presionaba contra su mente. No se trataba solo de ser el abuelo que defiende, sino de ser el padre y el amigo que su hija necesitaba en este momento crítico. La conversión de su papel familiar tenía mucho que ver con este inesperado episodio. ¿Podría realmente transformar sus acciones en un cambio duradero en la vida de Diego y Clara? Con una decisión firme, se adentró en la confusión de sus pensamientos. Es hora de comenzar realmente desde cero, a pesar de la tormenta. Ramón sintió un ligero mareo al dar el primer paso hacia el camino incierto que se abría ante él. Las acciones rápidas de esa tarde habían despertado una parte de su ser que creía dormida, pero el eco de la confusión y la esperanza al mismo tiempo lo mantenía alerta. Miró a su alrededor, a la multitud dispersa, a los socorristas atendiendo al niño herido. Dentro de sí había una lucha latente entre el miedo a no ser suficiente y el deseo de convertirse en un mejor padre y abuelo. La vida familiar había estado repleta de momentos en los que su voz era apenas un murmullo. Ramón había permitido que su inseguridad le impidiera ser el pilar que siempre había querido ser, pero ahora, saldando el compromiso ofrecido en un instante, experimentaba un nuevo tipo de empoderamiento. Fue en esa nebulosa entre el corazón y la mente que se dio cuenta de que necesitaba un cambio profundo, no solo para su familia, sino para él mismo. El regreso a casa fue silencioso. Clara observaba a su padre con una mezcla de admiración y confusión. Ramón, eufórico por la manifestación de su liderazgo, comenzó a repasar en su mente los pasos que debería seguir para no perder el rumbo otra vez. Sabía que su lucha interna no había acabado. Este era solo el inicio de una transformación que requeriría una atención constante. Decidió que era hora de hablar con Clara, de compartir sus planes futuros. Se sentaron y Ramón comenzó a hablar con franqueza. Habló de la importancia del vínculo familiar, del papel activo que quería tener en la vida de Diego. Fue entonces cuando notó el brillo nervioso en los ojos de su hija. «¿Y si no funcionas, papá?», preguntó Clara, su voz casi un susurro. Esa pregunta hizo eco en la mente de Ramón, resonando con sus propios temores. El miedo al fracaso siempre había estado presente, como un fantasma en el fondo de su conciencia, pero en ese momento decidió enfrentarlo. «Si no funciona, aprenderé de ello. Es momento de ser honesto conmigo mismo y contigo», respondió. «Quiero trabajar en mí, aprender, y si me caigo, quiero que me veas levantándome.
Quiero que sepas que no siempre es fácil, pero que vale la pena. Las palabras fueron un pacto tácito entre ellos, un acuerdo de construir juntos a pesar de las adversidades. Clara sonrió, una mezcla de esperanza y aceptación envolviendo el aire entre ellos. Ramón se sentía renovado, como si el peso que llevaba en el corazón se hubiese aligerado con cada palabra liberadora. Pasaron las semanas y cada día Ramón se sometía a un autoexamen. Se inscribió en un curso de habilidades interpersonales, buscando mejorar no solo su comunicación, sino también su confianza. Hacía ejercicios de reflexión, escribía en un diario y poco a poco los miedos se transformaron en impulsos de acción. Pero aún así había una preocupación latente. La sombra del fracaso seguía acechando. Se planteó muchas preguntas. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente cambiar el rumbo que había seguido durante tanto tiempo? La duda era constante en su mente, como un eco sin fin. Una tarde, cuando se acercaba la fecha del cumpleaños de Diego, Ramón sintió una punzada de ansiedad. Era un evento anhelado, pero también temido. La posibilidad de ser el centro de atención le generaba inquietud. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no puedo manejarlo?, pensó mientras pedaleaba con fuerza en la bicicleta. En esos momentos, la voz de Clara resonaba en su mente. Pero si te caes, te levantas. Y en medio de su angustia, una idea iluminó su mente. Ramón sonrió sintiendo cómo la energía fluía por su cuerpo. Podía usar ese día como una oportunidad para establecer nuevas bases, no solo para él, sino también para Diego y Clara. Era un momento crucial para mostrar que en la vida, y sobre todo en la familia, cada desafío era también una oportunidad. Mientras el cumpleaños se acercaba, Ramón irrumpía en un cambio de mentalidad. No solo se trataba de ser un abuelo, un padre, un amigo, sino también de ser un hombre que, a pesar de sus fracasos, tenía la valentía de volver a levantarse. Pero justo cuando se sintió listo para enfrentar esta nueva etapa, recibió un mensaje que lo sacudió por dentro. Era de Clara y contenía una noticia que podría cambiarlo todo. La realidad lo golpeó en la cara y en su pecho se formó un nudo. ¿Qué significaba esto para su nueva jornada? El futuro prometía ser aún más complicado. Ramón no sabía cómo reaccionar ante el mensaje de Clara. Su mente corría desesperadamente tratando de descifrar el contenido. «Papá, hay algo que debes saber sobre Diego. Su madre está pensando seriamente en prohibirte asistir a su cumpleaños». Las palabras danzaban en su cabeza como un eco ensordecedor. Esa revelación se sentía como un balde de agua fría. ¿Prohibido? ¿A él? Sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. Se le cerraba el pecho. Los viejos temores reaparecieron, amenazando con devorarlo. Un torrente de preguntas lo asaltó. ¿Qué había hecho mal para llegar a este punto? ¿Por qué su hija sentía la necesidad de proteger a Diego de su propia familia? La inseguridad se cernía sobre él, ansiosa por anclarse en su corazón. Mientras se alejaba de la bicicleta, se sintió atrapado entre la lógica y la emoción. Todo el trabajo que había hecho para reconstruir su confianza se sentía como un castillo construido sobre arena. Ramón sabía que no podía dejarse vencer por el miedo. Su nuevo camino requería que enfrentara la situación, que no la ignorara o se dejara llevar por la autocompasión. Fue una decisión momentánea. Hablaría con Clara, aclararían las cosas. El sol se escondía lentamente detrás de las nubes cuando Ramón se dirigió a casa. En su interior, la ansiedad había creado un estallido de energía. Decidido, se sentó en el sofá junto a su hija. Clara miró a su padre con una mezcla de tristeza y ansiedad. Ramón respiró hondo y la miró fijamente a los ojos. «¿Qué ha pasado entre nosotros, Clara? Me preocupa saber que hay cosas que no me quieres contar. ¿Es sobre el cumpleaños de Diego?» Clara vaciló antes de responder. Eludió su mirada. «No quiero que te sientas mal, papá. Es complicado. La madre de Diego no se siente cómoda con la idea de que estés presente. Cree que tu relación con él podría ser perjudicial. Perjudicial». Ramón sintió un nuevo golpe en el estómago.
La palabra lo atravesó como una lanza. Su determinación de cambiar, de ser un mejor abuelo, se sentía desvanecerse. ¿Por qué cree eso?, preguntó. Porque no ha visto el cambio en ti, solo los errores del pasado. Y tiene miedo, confesó Clara. Esa sola palabra resonó con fuerza en la mente de Ramón. El miedo, un enemigo insidioso que había dominado gran parte de su vida, había vuelto a abrir el juego. A veces siento que tú también tienes miedo, Clara, dijo Ramón de manera reflexiva. Yo he fallado, lo sé, pero estoy trabajando en mí mismo. No quiero que esto nos separe. Clara lo miró. La preocupación en su expresión dibujaba las sombras de sus propias inseguridades. Ramón comprendió que este era un momento decisivo tanto para él como para su hija. Uniendo sus voces, podrían encontrar maneras de hacer frente a sus miedos. Podemos hablar con su madre, convencerla de que soy otra persona. No deberíamos permitir que el pasado defina nuestro futuro, propuso, intentando que el poder de la esperanza iluminara la conversación. La mirada de Clara empezó a cambiar. ¿Y si ella no quiere escuchar? ¿Lo intentaremos y aún así no funciona? La desconfianza se reflejaba en su rostro. Ramón se sintió como si estuviera intentando escalar una montaña sin equipamiento. Aún así, sabía que no podía rendirse. Si damos un paso al frente, tengan confianza en que podemos caminar hacia un nuevo camino juntos. Entro en esto sabiendo que hay riesgos, pero prefiero intentarlo a vivir con el arrepentimiento. El silencio se extendió entre ellos, todo el peso de esta nueva verdad suspendido en el aire. Clara finalmente asintió lentamente. Podía ver en su padre una chispa de determinación que contrarrestaba el miedo. Sin embargo, sabían que enfrentarse a la madre de Diego sería complicado, más difícil que cualquier conversación previa. Ramón sintió que en su interior burbujeaba una mezcla de ansiedad y determinación. El cambio estaba más cerca, pero a un alto precio. Se dio cuenta de que su viaje personal era también la lucha de Clara y que juntos tenían que estar dispuestos a arriesgarse aun cuando todo parecía en contra. Sin embargo, una nueva preocupación apareció en su mente. ¿Y si todo esto fracasa? La pregunta reverberaba en su mente al igual que antes. Mientras sus emociones se intensificaban, vio que se acercaba un nuevo desafío. Como si hubiera presenciado una tormenta en la distancia, Ramón sabía que el próximo paso era crucial. Y en ese instante, el mensaje de Clara palpitaba como un recordatorio. Habiendo estado al borde de perderlo todo, ¿qué podía hacer para demostrar no solo su valor, sino también el amor incondicional que se había propuesto recuperar? El día siguiente amaneció gris, como si el cielo presagiara una tempestad interna. Ramón se despertó antes de que el sol pudiera iluminar su cuarto. Una necesidad apremiante de claridad lo llevó a levantarse. La situación con la madre de Diego se palpaba como un nudo en su garganta y sabía que debía enfrentarla. Esa mañana se vestía no solo por la necesidad de salir de casa, sino porque cada prenda era un recordatorio de la persona en la que estaba trabajando para convertirse. Mientras se preparaba, el espejo le devolvía la imagen de un hombre que, aunque transformado, aún tenía cicatrices visibles. Se observó con franqueza. La determinación en su mirada contrastaba con el desasosiego en su pecho. «Hoy es el día», se dijo. Sin embargo, la duda se cernía como una sombra, cuestionando si realmente estaba listo para enfrentar lo que venía. La conversación con Clara seguía presente en su mente, como una partitura sin resolver. Organizó sus pensamientos, creando estrategias que fueran realistas. ¿Cómo podría demostrar a la madre de Diego que era un hombre diferente? Decidió que lo mejor era apelar a su razón. Sabía que el miedo se alimentaba de la ignorancia y que un diálogo abierto era esencial.
Al salir, la ansiedad comenzó a sentirse como un compañero indeseado. El trayecto hacia la casa de Diego estaba impregnado de un silencio ensordecedor, donde cada señal de tráfico y cada paso en la acera resonaban como un recordatorio de su propia fragilidad. La imagen de su nieto jugando inocentemente con otros niños se convirtió en su motivación. No podía permitir que su historia previa dictara el futuro de Diego. Al llegar, la tensión se palpaba en el aire. El jardín de la madre de Diego se veía como un campo de batalla. Ramón miró la puerta que existía entre él y la posibilidad de un nuevo comienzo. Golpeó y la espera pareció una eternidad. Cuando la puerta se abrió, el rostro de la madre de Diego reflejaba precaución. Aquel primer encuentro sería la clave. «Hola», dijo Ramón, intentando mostrar una sonrisa que contrarrestara la gravedad del momento. «Necesito hablar contigo». La mujer frunció el ceño, pero permitió que entrara. Ramón se sintió como si estuviera cruzando un umbral no solo físico, sino emocional. Cada paso lo acercaba a la posibilidad de cambiar la narrativa de su vida. «Sé que hay dudas sobre mí y mi relación con Diego, y te agradezco que aceptes hablar». Su voz resonó sólida, pero en el fondo sentía cómo el nerviosismo amenazaba con arruinar su discurso. Con cada palabra sabía que debía ser honesto. «He cometido errores en el pasado, los cuales lamento profundamente, pero he trabajado en mí mismo y estoy aquí porque quiero ser parte de la vida de mi nieto, no solo como abuelo, sino como un apoyo para Clara y para él». La mujer lo escuchaba y aunque su expresión no mostraba signos de suavizarse, Ramón podía notar la tensión entre su ceño fruncido. Prosiguió, dejando que su vulnerabilidad se notara. «Sé que puedo no ser el hombre que crees que soy, pero te pido la oportunidad de demostrarlo, no solo a ti, sino a Diego. Prometo no fallarles». La conversación continuó, mesurada y llena de matices. Con cada intercambio, Ramón sentía que se destapaban más de sus miedos y esperanzas. Expresó sus anhelos, sus metas de ser un abuelo presente y amoroso. La mujer, por su parte, expresó sus preocupaciones y expectativas, lo que permitió a Ramón entender aún más su perspectiva. Era un doloroso intercambio, pero a la vez liberador. Finalmente, la madre de Diego, aunque todavía recelosa, comenzó a mostrar pequeñas señales de apertura. Las defensas eran difíciles de derribar, pero Ramón lo comprendía. De igual manera, su viaje hacia la redención no sería fácil. Ambos sabían que habían comenzado a construir algo nuevo. Sin embargo, al final de la conversación, Ramón se enfrentó a una revelación impactante. La madre de Diego mencionó un evento familiar que se acercaba, a la que incluso él estaba invitado, pero con una condición. La última frase quedó resonando en su mente. «Tienes que superar tus miedos primero. No quiero otra historia de fracasos». El camino por recorrer se aclaraba como un río en búsqueda de su cauce, pero el reto que se presentaba era mayor. Ramón sabía que estaba en el umbral de un cambio significativo, y esta oportunidad podría ser tanto su salvación como su perdición. Todo dependía de él. ¿Sería capaz de enfrentar la confrontación con sus propios miedos y demostrar no solo a la madre de Diego, sino a sí mismo que había dejado atrás al hombre de sus errores? La incertidumbre lo invadía de nuevo, pero esta vez la luz de la determinación brillaba más fuerte, como un faro en la tormenta. A medida que se alejaba de esa casa, la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría realmente superar sus miedos antes del evento que lo obligaría a demostrarlo? La respuesta se asomaba a la distancia, y Ramón sabía que el momento crucial estaba por llegar. Ramón dejó atrás la casa de la madre de Diego con una mezcla de esperanza y temor que pesaba en su pecho. Mientras caminaba, sus pensamientos eran un torbellino de imágenes y palabras de la conversación. «Superar mis miedos», repetía mentalmente, como un mantra que prometía liberación, pero también parecía un desafío monumental.
define los parámetros de lo que significaba ser un abuelo, un hombre redimido. En su mente comenzaba a cuestionar no solo su estado actual, sino la vulnerabilidad que había compartido. Había deseado abrirse, mostrar esos matices de su ser que había mantenido ocultos durante tanto tiempo. Sin embargo, la historia que había relatado no era solo una confesión, era el primer paso en una carrera hacia el autoconocimiento y la sanación. Ramón sabía que ese camino, aunque doloroso, conduciría a su objetivo. Pero, ¿qué pasaría si fracasaba en el intento? El trayecto hacia su casa se sentía interminable. Por momentos se detenía para observar a la gente pasar y cada mirada que cruzaba con extraños le parecía un recordatorio de sus propias inseguridades. Intentaba convencerse de que todos tenían sus propias batallas, que nadie era ajeno al sufrimiento. Sin embargo, la idea de estar a la altura de las expectativas del evento familiar lo carcomía. La sombra de su pasado amenazaba con emerger como un fantasma que no se apacigua con el tiempo. Al llegar a casa, tomó una decisión. Tenía que enfrentarse a su propio miedo en lugar de permitir que lo definiera. Encerrado en su cuarto, se sentó con un cuaderno en las piernas, el mismo que había utilizado para anotar sus pensamientos, esperanzas y miedos. Con cada palabra que escribía, se sentía más ligero, como si una carga se desvanecía lentamente. «No me detendré aquí», apuntó, «no me dejaré ir». Sería más que los errores de su pasado. Podía ser un hombre de transformación. Con renovada firmeza, Ramón decidió practicar un discurso para el evento familiar. Se despojaba de la imagen del hombre que había sido, rechazando la narrativa de fracaso que había tejido a lo largo de los años. Anotó detalles que quería compartir, desde sus pasos hacia la conciencia personal hasta su deseo de ser un pilar de apoyo para Diego y su madre. Lo que antes había sido un eco de inseguridad, ahora se transformaba en una promesa de cambio. Cada vez que leía en voz alta lo que había escrito, su voz se sentía más poderosa. Había algo mágico en pronunciar sus esperanzas y sueños, como si cada sílaba construyera un puente hacia el futuro. La incertidumbre aún coexistía con la determinación, pero por primera vez en años, Ramón sintió que estaba comenzando a tomar el control sobre su propia narrativa. Los días que precedieron al evento fueron de prueba y error. Practicó sus palabras frente al espejo hasta que la imagen que veía reflejaba más confianza de la que había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, el día final era un mar de emociones, miedo, esperanza y un anhelo profundo por ser aceptado. En las horas cercanas al encuentro, la tensión aumentaba, como un resorte a punto de romperse. Mientras clamaba a su interior por la fortaleza que habría de necesitar, la sensación de lo inevitable se hacía palpable. Un pensamiento inquietante lo persiguió. ¿Y si la madre de Diego se ciega ante mis esfuerzos? ¿Y si, a pesar de todo, solo ve mis fracasos? La noche anterior al evento, se encontró sentado en su cama, con el cuaderno abierto en su regazo. Cerró los ojos, dejando que los recuerdos llegaran sin censura, momentos de su vida que había querido olvidar, pero que formaban parte de su relato. En un arrebato de conciencia, comprendió que cada error era un peldaño en su escalera de crecimiento. Ramiro, el hombre que había sido, había forjado al hombre que ahora se presentaría. No podía dejar que antiguas sombras interrumpieran su luz. La última línea que escribió antes de dormir resonó en su mente. El momento de la verdad se aproxima. ¿Estoy realmente preparado para emerger? Con esa inquietud en su corazón, Ramón sabía que el verdadero reto junto a su redención estaba a la vuelta de la esquina. ¿Conseguiría avanzar en esa nueva fase en su vida o el vínculo frágil que comenzaba a formarse se desvanecería si el temor prevalecía? Todo estaba por definirse en el evento. La mañana del día llegó y con ella la resolución a enfrentarse a su destino. La puerta que debía cruzar no era solo un umbral físico, era la entrada a una nueva vida. El eco de su respiración lo decidía. Lo que todavía estaba por descubrir podría cambiarlo todo.
Ramón despertó esa mañana con una sensación extraña en su estómago. La luz del sol se filtraba por la cortina, pero su mente estaba mullida en un edredón de dudas. Se levantó de la cama, respiró hondo y se miró en el espejo. La imagen que vio era la de un hombre decidido, aunque la sombra de la inseguridad aún dibujaba líneas en su frente. La jornada que lo esperaba exigía que toda la fortaleza que había ido cultivando aflorara, especialmente ahora que todo lo que había planeado se definiría en segundos. Mientras se preparaba, Ramón repasó su discurso una y otra vez en su mente. Aquellos fragmentos de sí mismo que había optado por compartir se convertían en su armor, pero cada palabra también enciende la chispa de un nuevo temor. ¿Y si en lugar de ser comprendido, soy juzgado? Las inseguridades a menudo son ecos poderosos y, a pesar de su determinación, sus pensamientos luchaban por domar la angustia que se diseminaba en su pecho. Al salir de casa, se detuvo un instante al cerrar la puerta. Miró a su alrededor, observando su vecindario, recordando viejos momentos, como si cada paso lo conectara con sus raíces. Ramón encariñó esos recuerdos, entendiendo que eran parte de su viaje. El trayecto hacia la casa de Diego fue una pasarela de reflexiones. Se preguntaba si su lucha por ser un abuelo redimido podría personalizarse para ellos. ¿Sería suficiente el coraje que había acumulado? ¿Podría verdaderamente ser un pilar? La llegada al lugar del encuentro fue acompañada por un torbellino emocional. Las risas de los niños resonaban alegremente mientras los adultos interaccionaban entre sí. Ramón se sentía como un pez fuera del agua, una figura en la penumbra del foco social. Luchar con la necesidad de encajar y ser aceptado se sentía como el verdadero campo de batalla. En el fondo, la parte de él que había querido permanecer oculta se cuestionaba si podía ser escuchada. Fue en ese instante, mientras lo envolvía la agitación del momento, que tomó la primera lección del día. No se trataba solo de la aceptación de los demás, sino de la aceptación de sí mismo. Ramón recordó cada palabra que había anotado con tanto esfuerzo. En vez de balbucear sus miedos y si elegía compartir sus aspiraciones, el escenario se tornó claro. Dejar que su historia fluyera podría abrir la puerta a conexiones profundas, esos hilos invisibles que podrían construir puentes hacia el entendimiento. Finalmente se acercó al grupo familiar, sintiendo que todos los ojos se posaban sobre él. La madre de Diego lo observó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Era el momento. A pesar de que la inseguridad trataba de apoderarse de su voz, respiró hondo, reajustó su postura y se armó de valor. El reloj sonaba como un tambor en su pecho, marcando la cuenta regresiva de su nuevo comienzo. Quisiera hablar, comenzó, las palabras fluyeron, pero con un leve temblor que revelaba su nerviosismo. Cada sílaba era un ejercicio de liberación, realizaba conexiones con su pasado y rasgos que deseaba dejar atrás. Sin embargo, un instante de duda lo detuvo. La mirada de la madre de Diego se volvía más dura, su expresión cambiaba, como si una tormenta de recriminación se acercara. ¿Realmente crees que puedes ser el abuelo que Diego necesita? Solo eres un recuerdo de lo que fuiste, interrumpió, y el golpe fue doloroso, un eco de su propia voz interna, un juicio severo respecto a su transformación. De repente, todo lo ensayado se tambaleó ante la realidad. Ramón sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. ¿Era este el momento en que su cambio se desmoronaba? Mientras enfrentaba la incredulidad y su propia vulnerabilidad, conocía que aún quedaba un paso por dar. Era hora de confrontar su pasado, pero ¿podría exponer las partes de sí mismo que aún se consideraban frágiles y derrotadas? El camino hacia su redención estaba por revelarse. Con el corazón palpitando en constante batalla entre deseo y miedo,
Ramón se preguntó si tendría el valor suficiente para continuar. ¿Haría lo necesario para que su historia se convirtiera en un testimonio de transformación? ¿O sucumbiría ante el juicio ajeno que resentía en sus entrañas? La pregunta permanecía flotando en el aire, aguardando su respuesta, mientras la mirada de todos se mantenía fija en él. Las palabras de la madre de Diego retumbaban en su mente como un eco doloroso. Ramón sintió que el aire se volvía denso, casi insoportable. Cada mirada que lo rodeaba se convertía en un interrogante, una prueba de su valía. Aquel roce de desconfianza era un recordatorio de las heridas que arrastraba, una sombra que persistía, independientemente de sus intentos por reinventarse. Un instante de incapacidad lo asaltó. La defensa que había estado construyendo se resquebrajó en un momento. Sin embargo, algo en su interior comenzó a liberar un resplandor de determinación. Se dio cuenta de que su transformación no necesitaba ser validada por otros, debía ser un acto de autoafirmación. Visualizó a Diego, el niño que miraba con ojos inocentes, y el deseo de convertirse en el abuelo que siempre había anhelado ser le otorgó un ímpetu renovado. La voz de su propio juicio interno empezó a aplacarse. En un arrebato de valentía, Ramón se permitió hablar desde su verdad, liberando un torrente de palabras que resonaban con un nuevo sentido de propósito. «Me equivoqué en el pasado», empezó, con una voz más firme, logrando al menos la atención de algunos. «No tengo que ser perfecto, solo quiero ser la versión de mí mismo que mis nietos merecen. He luchado para cambiar y sé que no será fácil, pero estoy aquí porque quiero tener una oportunidad». Sintió que los músculos de su rostro se relajaban y que el nudo en su estómago se desvanecía a medida que avanzaba en su declaración. Cada palabra liberada era una herramienta para desmantelar el juicio que él mismo se había infligido. Recordó cada esfuerzo, cada repercusión de su trabajo y cada paso hacia adelante que había tomado durante su proceso de cambio. La vulnerabilidad dejó de ser un peso, convirtiéndose en un estandarte de su lucha. La madre de Diego no apartó su mirada y Ramón continuó. «Entiendo tus dudas, pero quiero que sepas que este no es solo un deseo casajero. Estoy comprometido a ser parte de la vida de mi nieto, a aprender y crecer junto a él». Sintió cómo el ambiente se cargaba de una nueva energía, cómo las palabras inicialmente temerosas comenzaban a deslizarse con una profundidad auténtica. La mirada crítica se tornó, aunque sea levemente, en algo distinto: curiosidad. Quizás, solo quizás, comenzaban a ver más allá de su historia familiar. Al terminar su discurso, la incertidumbre siguió presente, pero Ramón se sintió más liviano. Había dejado ver una parte de su esencia, un desarrollo personal sorprendente y valiente ante los ojos ajenos. La noche caía lentamente, pero la tensión que había sentido antes se desplazó hacia un nuevo horizonte de posibilidad. Diego se aventuró a acercarse, brazos abiertos en una inocente señal de aceptación. Ramón sintió que su corazón se ampliaba y se complicaba en el mismo instante, enmarañando la esperanza con el miedo a la decepción. Pero en ese abrazo había un indicio de que su lucha no fue en vano. Había una posibilidad de reconciliación, un nuevo capítulo. En medio de esta aclimatación emocional, Ramón observó a la madre de Diego, quien ahora parecía contemplativa. Algo en su expresión había cambiado. Quizás empezaba a entender lo que su evolución representaba. Sin embargo, su mirada también expresaba el desafío de lo que vendría. La construcción de esa relación sería un camino accidentado. ¿Estás dispuesto a afrontar el pasado también? No solo para ti, sino para él, preguntó ella, inquiriendo con una voz que podía ser tan dura como el acero, pero con un destello de interés. La pregunta resonó en su mente como una campanada, un recordatorio de que aceptar el futuro implicaba reconocer y reparar los errores del pasado. La batalla interna que había enfrentado se intensificaba, pero estaba decidido a enfrentarlo.
Con este nuevo reto en el horizonte, Ramón se sintió invadido por un torrente de emociones conflictivas. No solo había hablado de su deseo de cambio, sino que ahora debía confrontar los escombros de su historia. Sabía que el verdadero desafío estaba aún por venir. ¿Podría realmente reconciliarse realmente con su pasado y al mismo tiempo ser el abuelo que Diego necesitaba? En su mente, la pregunta palpitaba como un mantra. El camino hacia la redención no se limitaría a sus deseos. Lanzando una mirada hacia el futuro incierto, Ramón se preparó mentalmente para la batalla que estaba por librar. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentar su historia y permitir que la verdad lo liberara? ¿O caerían nuevamente las viejas cargas? La próxima prueba estaría a la vuelta de la esquina y él sabía que siguiendo adelante sería su única opción. La noche había caído y el eco de la risa infantil todavía resonaba en los patios de la casa. Ramón se encontró en un rincón tranquilo, alejado del bullicio, reflexionando sobre lo que había ocurrido. Había hablado de su deseo de cambio y abierto su corazón a la posibilidad de una nueva relación con Diego y Clara. Sin embargo, esa intimidad emocional estaba recubierta de sombras del pasado, y Ramón sabía que cada paso adelante requeriría un verdadero compromiso para confrontar sus miedos. Al comenzar a caminar de regreso a casa, la impotencia de la incertidumbre se apoderó de él. Era un sentimiento familiar, una ansiedad que había vivido a lo largo de su vida. La inevitable pregunta se hizo presente: ¿qué sucederá si no puedo soportar la presión? Pero en ese instante también experimentó un atisbo de convicción. Se recordó a sí mismo que las transformaciones profundas llevan tiempo, y lo más importante era el deseo genuino de ser un mejor padre y abuelo. La imagen de Diego corriendo entre los presentes ocupó su mente. El niño había mirado a Ramón con una mezcla de admiración y curiosidad. Quizás él había visto algo que ni siquiera Ramón había podido observar en sí mismo. Esa chispa de conexión podía ser el cimiento sobre el cual construir un nuevo legado. Al llegar a casa, una suave brisa movía las hojas fuera de su ventana. Ramón decidió que no dejaría que la duda lo atrapara. Se sentó a escribir en su diario, canalizando sus emociones en palabras. Comenzó a detallar su compromiso no solo con Diego y Clara, sino también con la versión de sí mismo que anhelaba ser. «No facilitaré la carga del pasado», escribió. «De ahora en adelante, cada día es una nueva oportunidad para crear mi propia historia». Días pasaron y cada mañana Ramón se despertaba con un renovado sentido de propósito. Comenzó a participar más activamente en la educación de Diego. Juntos revisaban tareas, exploraban libros e incluso se inscribieron en actividades deportivas. El pequeño se mostraba entusiasmado de tener a su abuelo a su lado. Fue un verdadero placer para Ramón compartir esas experiencias. Cada sonrisa y cada risa de Diego reforzaba la idea de que podía acercar mucho más a su nieto. Pero el viaje no estuvo exento de retos. La comunicación con Clara seguía siendo tensa. Aunque ella había comenzado a notar los cambios en su padre, la sombra de los errores pasados era un recordatorio constante. Ramón se tomó muy en serio la necesidad de abrir un canal de diálogo honesto. Decidió invitar a Clara a una cena, una oportunidad para abordar los temores acumulados. Aquella noche fue fundamental. Ramón se sentó frente a Clara, mirando a los ojos de su hija, entendiendo que la comunicación era clave para construir el puente que deseaba. Comenzó a hablar desde un lugar de vulnerabilidad. «Sé que he fallado y que probablemente aún sientes dudas sobre mí y lo que puedo ofrecer. Quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a trabajar por un cambio real. Quiero que ambos tengamos un futuro donde Diego crezca rodeado de amor y apoyo». Sorprendentemente, Clara se mostró más abierta de lo esperado. Compartió sus propios temores sobre cómo podría repercutir el pasado en la vida de Diego. Las emociones fluyeron y, durante esa conversación, comprendieron que ambos deseaban lo mejor para el niño.
El diálogo se tornó una reconciliación sobre el que construiría el camino de la unidad familiar. A medida que pasaban los meses, la relación entre Ramón, Clara y Diego se robusteció. Los miedos que antes parecían tan abrumadores se transformaron en oportunidades de crecimiento. Ramón comenzó a recibir comentarios positivos sobre su nueva actitud tanto en la familia como en el entorno laboral. Los colegas le elogiaban por su dedicación y sentía que los recuerdos de sus errores se estaban escurriendo como agua entre los dedos. Algunos lo invitaban a compartir sus experiencias, a hablar de superación. Finalmente, el día del cumpleaños de Diego llegó y Ramón sabía que sería un momento crucial. Decoraciones, juegos y una torta de cumpleaños colocada en el centro de la mesa estaban listos. Mientras el niño abría regalos, Ramón no podía dejar de sonreír al ver su felicidad. En un momento marcado por la alegría, se acercó a Diego, indicó un pequeño regalo que él había preparado y lo entregó, un libro de cuentos que unía valores y lecciones de vida. «Quiero que sepas que siempre estaré aquí para apoyarte en lo que necesites», le dije, y los ojos de Diego brillaron con inocencia y amor. Esa conexión marcaba una nueva etapa en su relación. A medida que el día avanzaba y los familiares comenzaron a hablar, Ramón tomó un momento para dirigirse a todos. «Gracias por estar aquí hoy», comenzó. «He aprendido que la vida está llena de oportunidades para redimirnos a nosotros mismos, y aunque el camino a veces se presenta espinoso, lo más importante es que seguimos adelante, dispuestos a aprender y crecer juntos». Al decir estas palabras, Ramón sintió una energía renovada al comprender que había hecho la paz consigo mismo, con su familia y, sobre todo, había comenzado a dejar un legado tangible para su nieto, un legado de amor, perseverancia y crecimiento. Cuando el eco de los aplausos se desvaneció, Ramón supo que había alcanzado un hito personal significativo. No solo había forjado una conexión genuina con Diego y Clara, sino que había transformado su vida. En la última narración del día, mientras los niños jugaban, él se sintió en paz, teniendo la certeza de que cada paso que había dado lo había llevado a este preciso instante de satisfacción y renovación. Lo que había empezado como un embrollo familiar se había convertido en un triunfo personal. Ramón sonrió y en su corazón resonaba una verdad que había buscado por mucho tiempo. El cambio genuino solo llega cuando luchamos por el amor y la conexión, y esa noche él había alcanzado exactamente eso. Ahora valora tu historia, tus experiencias y recuerda que cada viaje hacia la redención comienza con un solo paso. Si estás disfrutando de las emociones compartidas aquí, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que este contenido llegue a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más. Comparta este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo real en nuestro viaje juntos.